Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Muy bien, cariño. Hay una imagen muy curiosa que he visto con el cuenco tibetano. Es como si tú fueras muy niño o muy niña, estás llorando y como que una persona mayor pone sus manos en tus ojos. No sé por qué siento, Sagitario, que posiblemente tú me dices, me siento engañado o traicionado, traicionada por la familia. Siento que a lo mejor de repente tú has hecho mucho por ellos, o tú de repente estás apostando por la familia, y quizás uno de los integrantes, o tu pareja, cariño, sientes que no te valora, sientes que simplemente te traiciona, cariño. Por eso esa imagen, porque la imagen del niño es como tu energía inocente, que tú has hecho las cosas con toda la fe del mundo, que tú has querido lo mejor, o tú quieres lo mejor hasta ahora, por la familia, por la relación, o siempre has estado por ellos. Pero cuando tú más necesitas de ellos, pues simplemente te dan lo que es la espalda, o hay una persona, cariño, que no te comprende. Siento que me dices, Richard, mi familia, mi pareja, mis hijos, mi entorno, me han fallado o te están fallando. Vamos a ver signos. Que Dios, universo, me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, esas personas que tú sientes que te han fallado, no está en tu zona de confort. No está, ¿vale? Siento que no están. A lo mejor inclusive están lo que es fuera, en otro país, en otra ciudad. Me sale un Géminis, me sale Aries, me sale Piscis o Acuario, cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Sagitario. La letra Y, la letra I, la letra B, la letra S, la letra F y la letra P. Muy bien. Carta guía, carta de consejo del tarot Z. Carta guía, carta de consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta del diablo, cariño. No sé por qué siento, Sagitario, que tú me dices, todo este tiempo he estado viviendo engañado, engañada. Todo este tiempo es como que este grupo de personas han intentado o intentan tener lo que es el control en tu vida. O tú sientes que una persona muy especial, un familiar o tu pareja o una persona muy especial, la decisión que tomó te ha perjudicado, y mucho, porque tenemos aquí esta carta. Tú sientes un resentimiento, tú sientes una ira,
Tú sientes como que no es justo lo que te están haciendo, lo que te han hecho en su momento. Voy a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta del As de Copas. Para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, puede ser que inclusive me dice Richard, yo confiaba o yo pensaba que ellos habían cambiado o que las cosas iban a ser diferentes entre nosotros. Pero la carta del As de Copas, cariño, como está al costado de la carta del Diablo, es como que tú te has llevado lo que es una decepción por parte de ellos, cariño. Tú lo has dado una oportunidad. Tú de repente has vuelto a confiar otra vez en ellos. Y ellos, cariño, te han pagado mal. Siento lo que me dicen porque tenemos la carta del As de Copas. Tú tenías expectativas positivas con esta persona, pero sale la carta, cariño, de traición, de engaño, o que simplemente tú quizás estás saliendo con alguien y esta persona lo único que quiere es solamente pasarlo bien, no quiere un compromiso real. Y quizás tú estás buscando un compromiso real, pero ellos no. Vamos a ver qué más me dicen el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 8 de bastos. Hay una persona con mucho carácter que puede ser lo que es una matriarca o el patriarca, cariño, una madre, un padre o un familiar con mucho carácter. Siento que este familiar, cariño, mueve los hilos. Siento que este familiar posiblemente aconseja o le dice da este paso, no deas este paso a esa persona que te está causando mucho daño, Sagitario. ¿Vale? Siento que ellos como que tienen el control. Porque tenemos la carta del 9 de bastos. Por otra parte también, mi querido Sagitario, a lo mejor de repente en algún momento un familiar o una persona en especial te dijo, cuidado, no confíes en ellos. Y tú, pues cariño, has hecho caso a lo que dicte tu corazón, la cual me parece perfecto. Tú tienes que desengañarte, tú tienes que vivir tus propias experiencias. Pero siento que ese grupo de personas que te dijo cuidado, en estos momentos es como que te dan la espalda, como que dicen yo te lo advertí, ahora pues simplemente apechuga con lo que hay. Se están dejando llevar por la ira, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta del Rey de Copas, cariño. El otro mensaje que te puedo dar, mi querido Sagitario, es como que esas personas que manipulan para que a la persona que tú le das lo que es una oportunidad o vuelves a confiar otra vez, es como que lo quieren cerca. Lo quieren cerca. Es como que para ellos es una persona muy especial. A lo mejor son sus hijos, pero lo quieren cerca. Quieren toda su atención. Son como un poco egoístas, sinceramente, ¿vale? Es como que me dan a entender, si fueran sus padres no quieren que ellos puedan rehacer su vida. Sus padres no quieren que ellos salgan de casa o se vayan a otro país. Lo quieren tener cerca, Sagitario. Cerca lo quieren tener. Si es tu caso, Sagitario, posiblemente puede ser que tus padres no quieren que tú te vayas de casa, no quieren que tú hagas un cambio, te quieren cerca. Y esto puede ser, cariño, algo tóxico, como que este amor se está volviendo algo negativo, porque tú también tienes que vivir tus propias experiencias, tu propia vida, al igual como también la otra persona. Una persona adulta se mete en medio de las decisiones o el contacto en tu vida, o las decisiones, el contacto de la vida de ellos. Una persona mayor, me dicen. Porque no lo quiere ver lejos, mira, no lo quiere ver lejos, cariño. A lo mejor tu suegro, tu suegra o tu ex suegro o ex suegra no quiere, nunca estuvo de acuerdo de que tú estuvieras con él o con ella. Nunca estuvo de acuerdo. Vamos a ver, cariño, voy a cambiar de mazos. Voy a cambiar de mazos, corazón. Una carta consejo de las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Escucha, dice, céntrate en la solución. Cuando te resistes a una situación determinada, le estás añadiendo más energía y más poder. El evento o circunstancia solo puede crecer, porque esa es la ley del universo. Para reducir una situación no deseada, pon tu energía y tu poder en pensamiento sobre lo que deseas, cariño. Vale. Esto lo vamos a tomar de una forma general. Muchos de ustedes en estos momentos están pasando por una crisis. Hay un problema, Sagitario. Y siento que muchos de ustedes se están centrando mucho en lo que es en el problema. Te estás ahogando en un vaso de agua. Es como que las cartas dicen, lo hecho ya está hecho. Ya sabes cuál es el desenlace, ya sabes que hay un problema. Ahora tienes que buscar soluciones. No te estés comiendo la cabeza, no te estés ahogando en un vaso de agua en tu bucle, que por qué esta persona actuó así, que por qué esta persona me engañó, que por qué esta persona se fue con otro, con otra, por qué esta persona me robó. No, ya está. Ya sabes lo que hay, Sagitario. Tú ya sabes lo que hay. Ahora tienes que pensar de una forma diferente. Ahora tienes que empezar a hacer filtros. Si esta persona no merece la pena que tú le des una oportunidad, aléjalo de tu vida. Y empieza, remonta otra vez, Sagitario. Te estás centrando en el problema. Ya no tienes por qué estar pensando en el problema. Busca soluciones. Cambia el chip. Piensa en positivo. No siempre va a ser así tu vida. Cambia el chip. Porque el universo, cariño, lamentablemente no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás pensando. En este caso, problemas, desgracias, decepciones. Cambia la manera de pensar, mi querido Sagitario. Cambia. Vamos a ver qué te quiere decir las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué te dice. Me sale la carta de la transformación. Dice, comprensión, cambio de vida, liberación. Lo que te he dicho, cariño, con las cartas de las manifestaciones. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay una torre. En esta torre, cariño, en ese lugar, actualmente hay una tormenta. Al costado hay un reloj de arena. Y aquí, cariño, hay un personaje que sale de esa torre y hay un ángel que lo acompaña. Y el mensaje dice transformación. No tengas miedo, mi querido Sagitario, si a lo mejor tú me dices, Richard, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar desde cero. No tengo personas que me apoyan. Todo el mundo me da la espalda. Siento que no voy a poder con esto. No te preocupes. ¿Por qué? Porque hay un ángel que te acompaña, mi querido Sagitario. Vamos a suponer que tú de repente has hecho un cambio de vida, porque la torre también representa cambio de vida. A lo mejor te has ido a otro país, otro continente, otro estado, empezar desde cero. Me dicen, no tengas miedo, porque hay un ángel que siempre te acompaña. Los cambios son buenos, aunque al principio es difícil. Entonces, tienes que apostar, tienes que creer que todo va a marchar bien, mi querido Sagitario. Estás en un cambio, estás en un proceso de liberación, estás haciendo filtros en tu vida, quieres darte lo que es una oportunidad. Confía que todo va a ir bien. O estás terminando una relación. A lo mejor me dice Richard, me acabo de separar. En estos momentos no sé qué va a ser de mi vida. Confía, porque todo va a ir bien. Vamos a ver. Me sale la carta de la reina de aire. Brillante, experimentado, gracioso. A veces cuando uno está en un problema, mi querido Sagitario, nos enfocamos más en la parte negativa. Y pensamos, cariño, que no vamos a poder salir de ese hoyo. Pero luego, corazón, el tiempo pone todo en su lugar. Y luego pensamos y decimos, wow, ¿cómo puede ser que yo he estado sufriendo tanto por él o por ella? Si encima no me llega ni a la suela de mis zapatos.
¿Por qué estaba rogando tanto esta persona? Porque no vale la pena. Y te ríes. Y te ríes. Qué ciego que estaba, qué ciega que estaba. Cariño, me dicen, luego de este cambio, mi querido Sagitario, vas a ver que te va a llegar algo maravilloso, algo tan importante, que vas a decir, gracias Dios por haber hecho mi vida con estos cambios. Gracias por haberme sacado la venda de los ojos. Valió la pena sufrir, porque vas a recibir algo nuevo, algo bueno. Tú que en estos momentos a lo mejor te estás separando, vas a conocer una persona mejor. Tú que a lo mejor en estos momentos estás dejando un trabajo, te va a llegar lo que es una oportunidad, Sagitario. Porque esta carta nos habla de brillo, de éxito. Entonces, después de la tormenta, llega la calma. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Mi querido Sagitario, respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí. Tauro o Virgo, cariño. Te siguen mucho las personas del elemento tierra, mi querido Sagitario. Siento un Escorpio, no sé por qué, a lo mejor te lo he mencionado sin querer. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir en economía. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo en economía. Muy bien. Me sale la carta del 4 de espadas. Siento, corazón, que hay un personaje que te va a apoyar en la parte económica. Un personaje que inclusive posiblemente siente algún tipo de atracción por ustedes. Me están hablando de almas gemelas. Hay una propuesta, ¿vale? Una persona que hay mucha química entre vosotros dos. El amor te va a llevar lo que es a una propuesta de trabajo. O de repente puede ser un amigo, una amiga, almas gemelas. Hay mucha química, se llevan bien. Es como tu hermano, también como tu hermana. La carta del ermitaño, cariño. Y en ese lugar te vas a quedar todo el tiempo que tú quieras. Inclusive vas a crecer lo que es en la parte profesional o lo que tú te desenvuelves, mi querido Sagitario. Alguien te echa la mano. Vamos a ver las características. Cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Para muchos de ustedes, cariño, puede ser que estás lidiando con un Capricornio o una persona que está haciendo lo que es un cambio en su vida, una separación, o de repente ha hecho lo que es un cambio de país, de estado, ¿vale? Esa persona siento que tenía compromiso o de repente vivía con mamá o papá. La carta del 8 de copas. Hay un personaje que te gustaría saber cómo le está yendo en su vida. Entre vosotros hubo algo relacionado con los sentimientos. Este personaje puede ser que sea de piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Este personaje te piensa, pero en estos momentos es como que no quiere encontrarse contigo, pero te piensa, ¿vale? Cabello castaño, cabello negro, cabello rojo. La carta del colgado. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, tienes algún tipo de problema o dificultad con los hijos, ¿vale? Me dicen, ellos pueden solucionar su problema. Simplemente es cuestión que pongan ganas. O tú estás lidiando con una persona que es menor que tú. Puede ser lo que es un Libra, Géminis o Acuario. Piel blanca, es más bajo que ustedes, sea hombre, sea mujer. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Siento que le cuesta salir de casa. A lo mejor no quiere hacer un cambio, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recupera tu poder. Vas a ver que todo va a ir bien. No hay mal que por bien venga, cariño. Siento que todo lo que tú estás pasando es porque algo maravilloso, algo nuevo te espera en tu vida. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.